Hola, en este vídeo voy a comentaros mi viaje a Irán en 2019. Os voy a ir hablando del viaje a partir de las imágenes de mi cuaderno de viaje. Aquí os enseño el cuaderno de viaje original y aquí el libro publicado ya, que ya luego os comentaré. Vamos a empezar por el cuaderno de viaje. Como veis, es un cuaderno de acuarela con papel de 200 gramos de la marca Fabriano, que es este tipo de cuaderno, se llama Venecia, de la marca Fabriano, tamaño A4 vertical. Y yo lo que hago siempre es forrar los cuadernos con algún tipo de papel o tela propio del país. En este caso es una tela que compré en Shiraz, que tiene una tela de seda con incrustaciones, un poquito de oro, y compré un trocito pequeñito simplemente para forrar el cuaderno. Luego le pongo un plástico siempre por encima porque nunca se sabe lo que puede pasar en los viajes y es mejor llevarlo protegido. Y le pongo siempre algún tipo de banderita, alguna pegatina o algo por fuera para identificar el cuaderno. Aquí veis un poco el forrado manual del cuaderno. Esto es la portadilla, que hago siempre una portadilla con el título del viaje y un poco con tipografía propia del lugar. Y aquí os veis un poco el itinerario del viaje que hice. Yo volé a Teherán, llegué al aeropuerto y de allí cogí, estuve unos días en Teherán y cogí un vuelo interno a Shiraz, que es el punto más al sur de lo que yo iba a ir dentro de mi recorrido. Hay otros sitios interesantes por aquí, pero tenía solo 10 o 12 días y quería limitarme solo a esta parte central. Desde Shiraz ya visité Persépolis y fui en autobús hasta Yazd. Desde Yazd cogí otro transporte hasta Isfahan y desde ahí me moví a Kashan, a Qom y finalmente acabé en Teherán, de donde cogí el vuelo de vuelta. Aquí he puesto algunas generalidades sobre Irán, sobre la historia, todo el imperio persa, los aqueménidas, la dinastía Qajar, la dinastía Pahlavi con el Shah, la revolución islámica y algún detallito de los números en árabe. Esto es ya en Teherán. En Teherán estuve 3 días y el primer día lo que hice fue ir a la zona del norte, la zona moderna, donde está el puente de Tabiat, que desde donde se ve una vista muy buena de toda la parte moderna de Teherán. Teherán es una ciudad que está rodeada al norte por unas montañas altas y al sur ya va bajando hacia el desierto. Entonces, una vista muy típica de Teherán es desde el puente de Tabiat, toda la panorámica de la ciudad con las montañas al fondo. Esto es un billete de autobús y esto es un plano un poco de los lugares más importantes que visitar en Teherán. Luego ya por la tarde lo que hice fue ir a la zona del centro del casco antiguo, donde hay un palacio importante, que es el Palacio de Golestán, que fue residencia de la dinastía imperial en el siglo XIX y parte del XX, y lo utilizó sobre todo la dinastía Qajar. Luego los Pahlavi, que fueron posteriores, ya se movieron a otra residencia. Es un complejo con muchos jardines, palacios, salas, casi todos son museos ahora, y se pueden visitar casi todas las salas hay distintas entradas para visitar según las salas que quieras visitar. Puedes comprar una entrada u otra. Interesante también los mosaicos que hay en las paredes. En este caso es una sala de recepciones que había abierta al jardín, todo lleno de mármol y de mosaicos, y estuve allí sentado dibujando un rato.
Esto es dentro del mismo palacio, una de las salas de exposiciones donde había regalos de los mandatarios internacionales al Shah. Entonces se ven en vitrinas distintos regalos que fueron donados al Shah por Inglaterra, Francia, bueno, por un montón de países. Luego, cerca de esto está el National Garden, que es una zona de jardines con edificios que se hicieron reproduciendo monumentos famosos de Irán. En este caso es una reconstrucción de la Apadana de Persépolis, que es un gran palacio de recepciones de Persépolis, del que actualmente solo quedan 3 o 4 columnas y la base, toda una base con figuras grabadas y eso, pero esto intenta reproducir más o menos en arquitectura moderna lo que fue en dimensiones y en más o menos estilo el palacio original de Apadana de Persépolis. Hay reproducciones de estatuas, hay las columnas con los toros estos en la parte de arriba, y es una buena forma de hacerse una idea de cómo era Persépolis en su momento, antes de su destrucción. Otro lugar interesante en Teherán es el Museo Nacional, donde hay la mayoría de las cosas que se conservan, sobre todo de Persépolis y de todo el imperio persa. Hay muchas de ellas que están en el Louvre o en el Museo Británico, pero aquí todavía se conservan varias cosas interesantes y merece la pena la visita. Aparte de eso, hay otros sitios en Teherán, como este jardín de Negarestán, que es un jardín muy agradable, con fuentes, con algunos museos y eso, y es un sitio donde van mucho los iraníes a pasear o a tomar algo en una terraza. Otro sitio bastante popular es el bazar. Es un bazar que por fuera estéticamente tampoco es una maravilla, es un bazar muy práctico para cosas cotidianas de ellos y eso. Pero se puede ver mucho la vida cotidiana de los habitantes de Teherán durante un día cualquiera y ver un poco la actividad en la calle y eso. Este es el puente de Tabiat, que es un puente moderno de 2014, muy bonito, muy vanguardista. Es un puente peatonal que cruza todo un parque. Aquí se ve bien la vista aérea de la forma que tiene. Todo esto es peatonal y la gente pasea por aquí. Tiene varias alturas y hay miradores, hay terrazas, se ilumina de noche y es un sitio muy popular para pasear y con muy buenas vistas de Teherán. Otro monumento importante de Teherán es la Torre de Azadi, que se construyó en 1971 para conmemorar un aniversario de la dinastía Pahlavi, y luego, después de la revolución, se cambió el nombre de Memorial del Shah a Torre de la Libertad, que es lo que quiere decir Azadi. De Teherán ya salí, como dijimos, a Shiraz, y desde ahí visité Persépolis, que está a 1 hora o hora y media de Shiraz. No es una ciudad, es simplemente el yacimiento de la ciudad antigua de Persépolis. Hay bastante conservado, sobre todo puertas, columnas y emplazamientos de sitios. No hay casi ninguna pared ni nada, ni ningún edificio completo. La mayoría de lo encontrado aquí está sobre todo en el Museo Británico y en el Louvre, pero hay cosas que se ven in situ y que merece la pena precisamente por el emplazamiento y por estar in situ, y hay mucho conservado todavía. Es un sitio muy amplio. Destacan, por ejemplo, los bajos relieves de todo. Esto es es un alto relieve de la escalera central de la Apadana, que es el edificio que ya hemos visto antes, que se reproducía en el Museo Nacional en Teherán, y que era un gran palacio de recepción de distintos mandatarios de distintos países, zonas dominadas por el imperio persa. Iban a rendir tributo allí, y aquí se ve en las paredes las procesiones de gente de distintas zonas de Asia, sobre todo,
que iban a rendir tributo al rey. Todo esto está bastante bien conservado y es impresionante verlo allí. Aparte de eso, hay algunos restos de puertas, hay restos de las grandes puertas de entrada con los toros alados, hay altos relieves muy bien conservados, y está sobre todo la Puerta de las Naciones, que era la entrada principal a Persépolis, que conserva toda esta entrada de aquí. Hay partes que ya están destruidas, pero se ve bastante todavía. Aquí veis un poco la proporción de las puertas con respecto a las personas, son impresionantes de grandes. Y aquí veis un poco el esquema de Persépolis, de cómo está organizado. Es como una especie de meseta artificial que está hecha, tiene una gran altura, está toda la ciudad aquí arriba y se entra por aquí, hay una gran explanada aquí delante y es por donde se entra. Esta es la puerta de entrada donde te sellan el ticket y luego ya subes por unas escaleras y entras en toda la explanada donde está la ciudad. No tiene murallas porque era prácticamente inexpugnable con esta altura. Y estaba en el centro del imperio y prácticamente, bueno, hasta que llegó Alejandro Magno y eso, pues no fue atacada mucho. Todo esto son detalles de las escaleras que quedan de los palacios. Y luego de aquí ya fui, veis, esto es Shiraz. De Shiraz fui a Persépolis y a las tumbas de Naxi Rostam. Y luego de ahí fui también a Pasargad. Pasargad es la tumba de Ciro el Grande. Es un monumento muy conocido, muy simbólico, muy querido por los iraníes. Es importante, es bonito, pero realmente en la zona de Pasargad solamente hay es un túmulo muy pequeñito con la tumba de Ciro y no hay prácticamente nada alrededor. Entonces, si os pilla de paso o si estáis muy interesados, sí es interesante, pero si tenéis poco tiempo, tampoco es una cosa tan importante como Persépolis para visitar. Y este es el otro sitio que está cerca de Persépolis, a 15 minutos, y es un valle donde hay unas tumbas excavadas en la roca y luego también un templo de Zoroastro, aquí muy cerca de las tumbas. Estas tumbas son de distintos emperadores y una necrópolis donde los enterraban ahí arriba y luego hay también algunos altos relieves aquí en la roca. Esto ya es en otra localidad, en Shiraz, que está un poquito más al norte. Es una localidad muy bonita, con grandes jardines y grandes madrasas, un centro espiritual importante. Esto es un patio de una madrasa donde entré a visitarlo por la mañana temprano y resulta que había una especie de reunión de mulás o de sacerdotes, de musulmanes, y había mucha gente por aquí con sus túnicas, sus turbantes y eso. Entonces me senté allí en el patio en un banco y me puse a dibujar y dibujé un poquito del ambiente que había. Shiraz es también famosa por los pistachos, que son muy conocidos, y allí los venden los pistachos no como aquí con cáscara dura, sino con la piel que va por encima. Entonces son pistachos un poco más frescos, con la piel blanda por encima, se pela esta piel y queda ya el pistacho nuestro, digamos el que conocemos nosotros, que por dentro es verde. Esto es en Shiraz también, en otra mezquita pequeñita que hay, que se llama Nasir al-Mulk, y es una mezquita que aparte de la mezquita en sí, que tiene ahí un patio exterior con mosaicos y eso, lo más conocido y lo más famoso de esta mezquita es una sala que tiene de oración que está totalmente cubierta de cristaleras de colores, y cuando da el sol por la mañana se refleja toda esta luz en el suelo y hace como un caleidoscopio de colores dentro de esta mezquita. En Shiraz es también famoso toda esta ciudadela antigua que hay, que es una ciudadela defensiva muy impresionante por fuera, aunque luego por dentro es simplemente un jardín con
un par de salas de exposición. El mercado, el bazar de Bakil es bastante interesante, tiene bastante actividad y luego por dentro es bonito. Y luego también es importante los baños históricos tradicionales de la ciudad, que ahora mismo no están en funcionamiento, son más un museo que baños, pero se ve un poquito la estructura, cómo se usaban los baños, y son muy bonitos de visitar. También hay otros puntos de interés en la ciudad, que es famosa por sus jardines y sus casas, mansiones y templos. Entonces la tumba de Hafez, que fue un poeta muy importante para los iraníes, el jardín de Eram también es muy bonito. Y hay distintas casas como esta Shapuri House, que son casas normalmente de los emperadores, que tienen en distintas localidades de Irán y se pueden visitar. De aquí ya me voy a Yazd, que Yazd es una ciudad un poquito más ya en el desierto, es una ciudad que recuerda un poco a Marrakech, este tipo de ciudades. Es todo de adobe, así marrón rojizo, y es muy característico la arquitectura de las torres de viento, que son unas torres muy altas, que son sistemas de ventilación. Por aquí entra el viento en las casas, baja hasta dentro de la casa y circula por la casa, y es una forma de refrigeración. Son muy típicas de Yazd, sobre todo. Esto es el complejo de Amir Chakmak, que es una gran portada de una madrasa, de una mezquita, y con todos sus nichos, sus torres, y eso está en una plaza muy grande. Y esto es un deporte muy típico de aquí, propio de Irán, y concretamente de esta zona de Yazd, que se llama Zurkaneh, y que es como una especie, una mezcla entre gimnasia y arte marcial. Tienen una serie de movimientos, unas ceremonias, y van haciendo ejercicios con esta especie de mazas grandes de madera que están decoradas con distintos colores y eso, y tienen un traje tradicional de cuero repujado que es bonito también. Es un espectáculo turístico lo que hacen, concesiones y eso, pero es interesante de ver. Esto es una vista de Yazd, que la llaman la ciudad roja. Es un poco de todo este color de tierra y eso, y destacan las cúpulas de las mezquitas y las madrasas, que son todas de azulejo azul. Esta vista la tomé desde una azotea de un restaurante donde se veía toda la parte antigua de Yazd, y recreé un poco una caravana de camellos saliendo de la ciudad. Y esto también en Yazd hay un templo importante del zoroastrismo. Zoroastrismo es la religión tradicional del Imperio Persa, que se mantiene en nuestros días y que siguen las enseñanzas del profeta Zaratustra, que murió en el 1690 a.C., y tienen una serie de ritos y actividades que siguen manteniendo hoy en día, y que prácticamente es una religión minoritaria, porque la mayoritaria es el Islam, pero se sigue manteniendo y se sigue respetando. Esto es otro sitio importante en Yazd, bastante sobrecogedor, un poquito impresionante, que es en las afueras, no solo en Yazd, sino en otras ciudades también persas. Había lo que se llaman las torres del silencio, que son lugares donde llevaban a los muertos para que fueran devorados por los buitres. Normalmente la tradición no era enterrar a la gente, sino dejar su cuerpo en el desierto para que los buitres lo devoraran. Entonces, un poco para regular este tipo de prácticas y eso, había lugares que se llamaban Torres del Silencio, que aquí veis varias que hay en las afueras de Yazd, y que servían para honrar a los muertos, hacerle un tratamiento después de la muerte, y luego los dejaban en estas explanadas de aquí, donde venían los buitres y iban devorándolos. También en Yazd es muy bonito todos los jardines que hay, como este de Daulatabad. Son jardines
muy sencillo, muy bonito y muy tranquilo, donde va la gente normalmente, los iraníes, a pasear. Hay poco turismo en Irán y no se ven muchos turistas así extranjeros, pero sí que hay mucho turismo nacional y la gente sale mucho a la calle y va a los parques, las terrazas y eso. Esto es también en Yazd, unos detalles de algunas cúpulas con azulejos. Y esto es dentro de la mezquita principal, la Jame Mosque, que es la más grande que hay, es una que se veía en la vista esta vez de la terraza. Y esto es una ceremonia en la que yo me colé así un poquito disimuladamente, me puse en una de las bancas de atrás y estuve dibujando ahí la ceremonia sin que me vieran y la verdad es que, bueno, pues, aunque entraba gente y salía y me veía y eso, no tuve ningún problema y estuve allí dibujando tranquilamente y nadie me molestó y fue un momento un poquito especial porque estaba yo ahí concentrado y dibujando y la gente iba a lo suyo, rezaba, etcétera. Esto ya es en Isfahán, que es una ciudad conocida por sus mezquitas y por una plaza grande que hay que se llama Naxchiyahan. Tiene también un puente muy bonito que cruza el río y esto es la mezquita, esta es de la fachada esta de aquí tan impresionante, esta es una de las 4 lados del patio central de la mezquita y esto es en el interior de la mezquita, azulejos y salas con arcos y eso. Y esta es la plaza esa que decía que es tan impresionante, tan famosa, se llama Naxchiyahan y es una plaza cuadrada muy grande que tiene a todos los lados unas arcadas con tiendas y oficinas y luego tiene en cada uno de los puntos cardinales, en cada uno de los lados, un monumento. Esto es el puente de Siosepol, que es un puente muy famoso con unas arcadas y eso, y es peatonal y alrededor del puente también hay una zona de recreo muy tranquila a lo largo de las orillas del río. Esto es una catedral de la iglesia armenia dentro de Irán, porque los armenios fueron refugiados que se refugiaron tras las persecuciones en Irán y fundaron aquí sus iglesias y eso, y esta es la principal, la de Bank, que por dentro recuerda mucho a las iglesias ortodoxas, muy decoradas por dentro, con muchos dibujos de colores dorados y todo. Y por fuera, como es mucho más sobria, de ladrillo, sin ningún tipo de decoración. Esto es ya de la mezquita principal, el patio central y luego algunos detalles de azulejos de las paredes. Y esto es la plaza esta que os he dicho antes, esta de Naxchiyahan. Esta es una vista cenital un poco idealizada de la plaza, un poco simbólica, y esto ya es una vista real. Veis que es una plaza enorme donde es muy popular entre los iraníes ir allí a pasear, a comer en la hierba, a volar las cometas y a dar una vuelta por ahí. Esto es ya fuera en Yazd, pero no en Yazd, no, en Kashan. Es un Karansar que hay en una especie de bazar grande que hay, es un bazar enorme y esto es simplemente una sala del bazar. Todo el bazar sigue por ahí, por las galerías que hay, es un bazar cubierto como el de Estambul, si lo conocéis alguno. Y dentro de ese bazar hay varias salas especializadas en cada sitio, en cada cosa, y en este caso esta es la sala de las alfombras. Entonces es un bazar enorme con unos techos altísimos y iluminación por unos agujeros ahí en el techo. Y aquí están todas las tiendas de las alfombras. Entonces en este caso había muy poca gente, yo me senté en una esquina ahí a dibujar e incluso al mediodía cierran el bazar porque el horario que tienen, cierran como a las 2 y abren otra vez a las 4, entonces como yo estaba ahí liado dibujando, me dijo el vigilante que si quería quedarme, entonces pues me cerró la puerta, se fue a su casa a comer, yo me quedé ahí solo
totalmente solo en el bazar ahí dibujando y acabé el dibujo en el sitio. Esto es en Kashan también, es unas casas que hay en Kashan, es famoso por las casas tradicionales que hay, que son mansiones grandes de mercaderes ricos y que actualmente la mayoría son hoteles o son museos y eso. Esta es una de ellas, que es la Medica House, que es hotel, y este es el patio principal. Esto es otra de ellas, se llama Historical Houses y son casas muy grandes esta es la vivienda principal y siempre tienen su patio. Aquí veis un poco la estructura, la vivienda principal, las dependencias de los sirvientes, el patio principal, esta es la entrada y eran todo casas de comerciantes. Esta es otra de las casas históricas, la Tabatei. Y esto es también en el mismo sitio, pero una mezquita que hay que es muy bonita, toda la parte del patio central sobre todo y los azulejos de las paredes. Esto es una de las salas de la casa Tabatei que recuerdan un poco a la mezquita esta que vimos al principio de las vidrieras de colores. Entonces por dentro la decoración es muy sencilla y lo que destaca sobre todo son las vidrieras que reflejan sus colores en el suelo. Esto también es el mismo lugar, pero unos baños, que había baños públicos, que ahora mismo son museos, se pueden visitar y tienen unos bonitos azulejos. Y luego también tienen una cosa muy interesante, que es subir al techo y tienen estas estructuras de cúpulas con cristales en el techo, que es muy característico de la ciudad. Y aparte del interior, que es muy bonito, es sobre todo bonito subir y ver toda la panorámica de la ciudad desde el tejado de estos baños. Esto es otra de las casas tradicionales. Y esto ya es yendo desde Yazd, y bueno, aquí veis un poco la trayectoria de Isfahan a Yazd y de Yazd a Kashan, a Qom y a Teherán, que es la vuelta ya del viaje. Esto lo hice en tren en vez de en autobús y bueno, por probar un poquito el tren iraní, que no es de los más modernos del mundo, pero era bastante cómodo, puntual y te dan un refrigerio así al entrar. Esto era el billete de tren, que solo pueden sacarse online e imprimirlo. Tú te puedes meter en la página web o decirle a alguien del hotel o a alguien que se meta, lo saca, te lo imprime y en la estación simplemente te lo sellan. Esto era un hotel donde estuve en Kashan, que era una casa tradicional, tenía su patio y eso, no era tan lujosa como las que hemos visto antes, pero era bonita. Y esto es en Qom, que es una de las capitales de los centros religiosos importantes de Irán y tiene muchas mezquitas, como veis aquí, distintos tipos de mezquitas. Hay mucho peregrinaje religioso allí y está cerca de Teherán, es una buena excursión de un día. Y también hay en Qom un bazar muy parecido al que vimos antes de Kashan, pero en este caso esta es la sala de Caravanserai, de las alfombras y eso, y veis la proporción con la gente en una sala enorme, también con ventilación arriba. Y esto ya es de vuelta en Teherán, el palacio de Saadabad, donde vivió el Shah con su familia y donde estaba el centro del gobierno, con distintos pabellones que ahora la mayoría son museos y se pueden visitar. Esto es una de las salas de recepción del Shah. Y esto es en el museo de coches del Shah, que hay varios Rolls Royce, Mercedes, etc. Esto ya en el aeropuerto, no, en la estación de tren, a la llegada a Teherán, un poco el ambiente de la llegada y eso, y algunos detalles de escritura cuneiforme. Esto eran una souvenir de alfombras que se vendían en tiendas de alfombra y eso. Las tiendas de alfombra allí son muy populares, hay muchas y son muy famosas las alfombras persas.
Y esto ya es en la parte moderna de Teherán. La Torre Milad es una torre de comunicaciones, de televisión y eso, que es un poco el símbolo de la parte moderna de Teherán. Y esto es una imagen que me llamó un poco la atención de una chica con su traje tradicional, pero debajo pues sus zapatillas, sus vaqueros, y mirando el móvil y con sus cascos puestos. Esto ya es la tarjeta de embarque de vuelta. Y esto ha sido un poco todo el viaje. Si os interesa profundizar un poquito, ver más de cerca las imágenes, tenéis en Amazon este libro de acuarelas de viaje de Irán, que podéis comprarlo, os lo envían a casa desde Amazon, y es simplemente una reproducción un poquito, bueno, sí, al 100% del libro, con sus textos, y podéis ver exactamente lo mismo que hemos visto en el original, pero en el libro. Gracias.